Hola, buenas tardes. Queremos agradecer, antes que nada, la invitación que hemos recibido a través de Patricia Torres, la maestra Pati Torres, desde el MUNAL, a participar en estas jornadas de mujeres, arte y gestión cultural. Estamos contándoles o compartiendo desde Mendoza, Argentina, en el Museo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Mi nombre es Jimena Iriart, yo soy profesora y licenciada en Historia, estudié acá en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, donde está el museo. Después pude completar mi formación con una beca del CONICET y me doctoré en Ciencias Sociales, y también, lo que me acercó al museo de la facultad fue que inicié en la Universidad de Buenos Aires una especialización en museos, y a partir de allí estos nuevos intereses, me ligaron al museo, y ahí empezar a trabajar con Laura a través de una beca de la universidad. Así que ahí vendría, mi relación con los museos, que es bastante nueva. También me interesa contarles que soy profesora también en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo, y en mi trayectoria también he trabajado en colegios secundarios y también en otras universidades de acá de Mendoza. Y sí decirles que obviamente la mayoría, de la labor docente en las ciencias sociales y humanidades siempre ha estado muy vinculada, ¿no es cierto?, con las mujeres, y podemos observar, por ejemplo, que en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras prácticamente más del 70% de los cargos docentes son ocupados por mujeres, así que podemos decir que estos ámbitos relacionados con las ciencias sociales y humanidades predominantemente están ocupados por mujeres. Y puntualmente una experiencia de la que yo pude, conocer un poco más de la historia y de lo que vendría siendo la perspectiva de género fue a través de la especialización en docencia universitaria, donde el trabajo final que yo realicé fue justamente intentar incorporar la perspectiva de género en el programa de Historia Argentina en la facultad que trabajo. Y bueno, eso fue muy interesante para conocer un poco, cómo se inició todo el movimiento y la movilización de mujeres a nivel, obviamente, país, en la Argentina, pero sobre todo qué ocurría al interior de la universidad, cuáles eran algunos de los conflictos que existían en cuanto, por ejemplo, a la violencia de género o algunos indicadores de la Universidad Nacional de Cuyo, y también ver cómo justamente una ausencia presente en las formas, tanto en nuestra formación como también en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la facultad. Obviamente la historia de las mujeres y la historia de género estaba ausente, ¿no es cierto?, de la mayoría de los currículums de la Facultad de Derecho. Soy Laura Piace. En relación a la trayectoria en el ámbito educativo y cultural, lo que puedo contarles desde la formación es que estudié Antropología Social, la licenciatura, aquí en la Universidad Nacional de La Plata, aquí en Argentina, y a la vez que cursaba esta carrera, también cursaba la carrera de Museología en una formación de educación superior. Y una vez que finalicé con esas formaciones, tuve oportunidad de hacer algunas prácticas en un museo enfocado hacia la historia, aquí en Mendoza, ya migrando hacia esta zona. Y posteriormente, en una de las tantas vueltas que da la vida, me fui a México y me formé en la especialización en museografía y luego en la maestría en museología en los años 90, en la Escuela Nacional de Conservación y Restauración, en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que ofrece el Instituto Nacional de Antropología e Historia. A partir de ahí, y en parte con una práctica en uno de los museos, ahí estuve colaborando en el Museo Franz Mayer, que fue un gran aprendizaje, conocer por dentro cómo funcionaban los museos en México. Posteriormente migro a la Argentina y reinicio, me tengo que insertar, y en esa inserción trabajo desde la docencia con jóvenes y adultos en etapa secundaria, y ligada particularmente a temas como museos y patrimonios, específicamente sobre patrimonio cultural. Y en el caso de la docencia universitaria, más ligada a la antropología, pero también con algunas inserciones en posgrado sobre las problemáticas de patrimonio y la conservación
en el nivel de posgrado y también a nivel de educación superior, en la formación de tecnicaturas, por ejemplo, de conservación de la naturaleza, también introducimos estas problemáticas de patrimonio cultural y natural. Eso en cuanto a las intrusiones, digamos, en campos de formación y de educación. En el campo de la inserción en museos, he trabajado aquí desde hace unos cuantos años en el Museo de la Facultad y desde aquí es que tratamos de generar distintos proyectos y en el cual confluimos tanto con Daniela como con Jimena. Soy Daniela Giga, me dicen la China, soy fotógrafa, realizadora audiovisual, soy técnica universitaria en producción audiovisual y casi licenciada en producción de medios de comunicación. Soy docente de cine y fotografía en escuelas artísticas vocacionales acá en la provincia de Mendoza. También integro un colectivo artístico pedagógico que se llama Construir Puentes, donde somos todas mujeres y donde recorremos el país y escuelas rurales con la fotografía estenopeica, que tenemos ahí un lazo con Oaxaca que nos une la estenopeica, así que saludos a las amigas de allá. Bueno, quizás mi rol es diferente al de mis compañeras, porque yo vengo más de otro lado, de algo más técnico, de algo más visual, pero confluimos acá en el museo con unos proyectos que ahora Laura va a desarrollar más adelante. Lamentablemente, en mi profesión, la mayoría son hombres, donde todavía no está aceptado que las mujeres tengamos ese espacio de técnicas como camarógrafas y está como visto raro, hasta te tildan de que sos rara o lesbiana. Espero que eso las futuras generaciones no lo sufran y que nosotras podamos cambiarlo en algún momento. Quizás por eso siento la afinidad de trabajar siempre con mujeres, donde hay un respeto y la comunicación es totalmente diferente y se genera una empatía distinta que al trabajar con hombres. Bueno, como mencionábamos antes, habrán observado que tenemos como procedencias distintas, formaciones distintas, diferencias generacionales, y eso hace que sea mucho más rico este encuentro. En nuestro caso, nuestro punto de partida o desde donde pensamos compartir con ustedes tenía que ver con que nosotras confluimos particularmente a partir de dos proyectos. Un proyecto de investigación que subvenciona la universidad, que tiene que ver con recuperar, investigar colecciones de aquí del museo y transformar ese conocimiento no solamente en registros, en mejora de los registros, sino en mejorar la comunicación de aquellas colecciones. Ese proyecto tiene antecedentes ya hace unos años, entre 2011, 2013, 2013-2015, ahora desde hace un año que ya estamos de nuevo retomando este tipo de proyectos. Tiene antecedentes en otros que trabajamos con otra directora de proyecto y que a la vez era directora del museo. Esto es un puntito que es interesante porque en general los directores de museos han sido siempre, de este museo en particular, han sido siempre varones y bueno, estos proyectos que llevamos adelante hace unos años los llevamos en la gestión de una profesora mujer. Y el otro punto también de encuentro que tenemos en términos de proyectos y que estamos desarrollando sería el proyecto Activar Patrimonio. Es una subvención que hemos obtenido, un financiamiento que hemos obtenido y que empezamos a desarrollar este año, que retoma una exposición pequeña, temporal, que trabajamos el año pasado, hacia fin de año, y que tenemos que volver a montar y trabajar en pos de una mayor comunicación y bueno, superar un poco esta forma de comunicar tradicional. Claro, el objetivo del proyecto es poder aplicar la narrativa transmedia a la comunicación del museo, que actualmente en la provincia de Mendoza no hay un museo que aplique este tipo de narrativa, ¿no? Con las expansiones, creando un universo del tema. Así que esto es un desafío y vamos a ver cómo nos va. Exacto, particularmente esta muestra que realizamos el año pasado, pero estamos intentando entonces impulsar con esta narrativa que les cuenta Ani, es sobre todo que intentamos, digamos, ir rastreando a partir de las colecciones que tiene el museo las representaciones de animales, y allí pudimos encontrar
mostrar, ¿no es cierto?, la diversidad de procedencias geográficas y culturas de la cerámica, la piedra y la metalurgia presentes en las colecciones del museo y bueno, ponerlas entonces digamos, en comunicación para que los visitantes asiduos del museo, que generalmente son los y las estudiantes de la facultad y de otras facultades acá en el campus universitario, y bueno, de nuevo con potenciales visitantes, así que eso también es otro desafío de decir cómo puede el museo a lo mejor articular, digamos, e intentar que otras personas, otros visitantes vengan entonces a visitarnos aquí en la facultad. Sí, aquí creo que es interesante que en esta confluencia y cómo en esta confluencia de nosotras tres, que en general lo que termina resultando es que somos mayoría en la elaboración y en la ejecución de los proyectos, más allá de que también trabajamos con otros varones, como el director del museo y otro compañero que tenemos también aquí. Pero bueno, justo se ha dado que en estos, y otra compañera más que no está acá presente, pero que en estos proyectos hemos confluido en trabajar ciertas ideas, de dialogar desde otro lugar. Y bueno, eso no sé si ustedes quieren agregar algo más, pero... bueno, claro que además de la narrativa transmedia que les contaba Dani, creo que otro de los desafíos y que también está tomando el museo justamente como se pregunta, digamos, cómo incluir la perspectiva de género, ¿no es cierto?, en las voces presentes en los relatos del museo, así que esa es otra tarea pendiente para nosotras en los próximos años. Tal cual, es un desafío a distintos niveles, pensando en a quién nos dirigimos, cómo escribimos nuestros guiones, y eso es un ejercicio que lleva tiempo. Seguramente ustedes, muchas de las experiencias que han comentado o que van a comentar todavía, que faltan, han trabajado esto o lo están experimentando en este momento. Nosotros, a partir de esta nueva propuesta, eso nos invita, de la nueva propuesta de comunicar en términos de transmedia, también nos lleva a replantear cómo decimos lo que decimos. Y en ese sentido es como un súper desafío, porque no solamente en el guión, sino cómo trabajamos los textos, cómo nos dirigimos en el momento de estar frente a frente a los visitantes, no solamente a través de esas comunicaciones más bien digitales, y bueno, cómo elaboramos nuestras propias actividades. Es decir, las lecturas a las colecciones, por ejemplo, concretamente, por quiénes fueron hechas, y actualizar ese discurso que generalmente está planteando divisiones estereotipadas o divisiones tradicionales hasta el momento, que asignaban un tipo de actividades masculinas y otras femeninas, y con el avance de las investigaciones se da cuenta de que no era tan estricta esa división, o que hay tareas que se pensaban realizadas por un sexo y era por el otro. Y en el campo también de pensar las colecciones en términos de la construcción, por ejemplo, histórica del museo, cómo se han alimentado, se han aumentado, han incrementado estas colecciones, a partir de quiénes, de qué perspectivas. Solo de los varones que dirigieron el museo, investigadoras que han podido participar, o otras mujeres que también aparecen entre nuestras colecciones cuando hacemos los registros de inventario, hacemos cotejo, y nos damos cuenta que también aparecen mujeres coleccionistas, o que por lo menos han hecho aportes y que casi no figuran en nuestra propia historia. Estos replanteos a las lecturas de con qué trabajamos y cómo lo contamos, desde dónde y a quiénes estamos ocultando sin nombrar porque se nos queda en el tintero, o porque no podemos ver que estamos desbalanceando, que estamos relatando una historia desigual, a veces se nos cuela. Entonces, volver a hacer presente esta reflexión acerca de quiénes son esas alteridades de las cuales estamos hablando, como en nuestro caso, en nuestro museo, eso implica también, o nos toca, en nuestro rol de quiénes somos nosotras trabajando en este espacio, es decir, nuestro rol como trabajadoras. Y bueno, eso, como repetí varias veces, es un desafío, pero a la vez nos damos cuenta en realidad que a la hora de revisar nuestra historia, en cómo vamos trabajando,
descubrimos que a lo mejor no son grandes cambios o muy abruptos, sino que son pequeños cambios a partir de aportes que van un poco lento, a veces si comparamos con la velocidad de todo lo que vamos viviendo, pero que de a poco se van asentando y generan grandes cambios. Agradecer por la invitación y pensamos que bueno, hay muchos puntos en común con otras ponencias y también contar que nos queda un largo camino, porque las condiciones nunca son las óptimas y bueno, eso nos desafía aún más, sobre todo en América Latina, que es un desafío mayor, cómo trabajar con pocos recursos humanos, con pocos recursos financieros. Ahora tenemos una oportunidad y esperemos poder aprovecharla bien y contárselas o compartírselas, por lo menos a través de las redes. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias y que se sigan tejiendo estas redes entre mujeres. Adiós. Buenas tardes. Agradezco la invitación al Museo Nacional de Arte para participar en este día tan importante, en esta fecha tan especial a nivel mundial. El nombre de mi participación, como pueden ver, es la construcción de la metodología para el aprendizaje significativo y transformador de los patrimonios cultural y natural de Tabasco a partir de un afortunado hallazgo. Un poco largo, pero es muy emocionante. Como no sabía cómo darle forma a esta presentación y de la manera más precisa posible, que ayuda. Aquí fue donde pude encontrar la forma de presentarles a ustedes de la mejor manera posible algo de lo que ha sido mi vida en los 25 años. Soy bióloga egresada de la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Estatal, una de las universidades estatales, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hice mi maestría en museología en Leicester, Reino Unido, y mi doctorado en educación en la Universidad en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Soy tabasqueña del sureste de México, al Golfo de nuestro país. He estado rodeada de vegetación y de la exuberancia del trópico, porque en esta zona del mundo, pues el agua, la luz solar siempre están presentes. Estos son los paisajes típicos del estado, aunque también hemos sufrido que los seres humanos conocemos como desastres debido a la falta de respeto al territorio del agua principalmente. Tomando en cuenta esto, yo he perfilado mi vida en la línea de la investigación de las ciencias naturales vinculadas a la identidad cultural, iniciando la razón por la cual trabajo en museos y me dediqué a la gestión de estos patrimonios. Permito presentarles a mi papá, Juan José Borregar Cruz, que en el 1985 me llevó a visitar el nuevo museo que había, o un nuevo museo que había en la ciudad de Villahermosa. Para entonces yo tendría 20 años. El caso es que todo empieza en 1985 con una visita a la Casa de los Azulejos. Este edificio, pues, es de los pocos edificios históricos que hay en el estado. Está rodeado completamente de azulejos traídos de Barcelona, pero lo que más me llamó la atención de ese lugar, además de la belleza del edificio, fue el olor de la madera. La madera fue lo que a mí me cautivó, además de la belleza del edificio, y a partir de ese momento yo supe, ya estaba yo estudiando la licenciatura en biología, que yo lo que quería era trabajar en un museo. No sabía de qué ni cómo, pero que yo quería estar en algún museo. De esa manera, en 1988 empecé a trabajar en el Museo de Historia Natural. Mi primer trabajo fue de ayudante de curaduría. Después trabajé en el Parque Museo de la Venta y estando en el Parque Museo de la Venta, pues un logro muy importante
que coordiné allí fue la reproducción en semicautiverio, cautiverio de los jaguares amarillos que habían en el museo, que no se habían reproducido, pero con la ayuda de Chapultepec y también de otros veterinarios expertos que actualmente están en el Zoológico de Aragón, el doctor Fernando Boal, también David Berrón, me ayudaron a lograr la reproducción de estos niños. Yo trabajaba en museos y me preguntaban como frase motivadora, y esto se ha de llamar de alguna manera. O sea, yo trabajaba en museos, yo fui ayudante de curaduría, yo era ocasionalmente guía de algunas personas, me dediqué a la crianza en cautiverio, pero pues yo quería sistematizar, formalizar eso que me gustaba de los museos. Y el caso es que estando en Inglaterra, después de haber estado en el Parque La Venta, Parque Museo de la Venta y Museo de Historia Natural, fui al Reino Unido a tomar un curso de inglés, pero ya estando allí me acerqué al Consejo Británico y ahí fue donde me dijeron que había un lugar donde yo podía realizar estudios de museos o relacionados con los museos. Entonces que me fui a la Universidad de Leicester y mis prácticas profesionales aquí en este lugar del Museo de Historia Natural las realicé allí. Mi trabajo fue organizar uno de los herbarios de Carlos Linneo, quien fue quien clasificó, quien le dio nombre a las plantas y animales del mundo. Posteriormente regreso y empiezo a trabajar en la universidad y aplicando lo que había aprendido en el Museo de Historia Natural de Londres respecto al manejo y el plan de manejo de una colección científica, lo empecé a aplicar en el Museo de Historia Natural. Pero a mí lo que más me gustaba, lo que me apasionaba era guiar desde el punto de vista formal, bueno, o instituciones de educación formal como las escuelas. Yo me apasionaba enseñando un poco de lo que sabía como bióloga a los niños que visitaban el Museo de Historia Natural. Después dejé los museos e ingresé a la universidad, pero mi nexo con los museos no terminó, ni con las zonas arqueológicas, ni las fincas y haciendas cacauteras, áreas naturales protegidas, mercados. Seguía yo trabajando en cuanto a la comunicación educativa del patrimonio cultural. Pero yo volví a inquietarme y decía, bueno, esto se tiene que llamar o sistematizar de alguna manera y buscando y buscando más por aquí, por allá. Me metí a los portales de Lina, iba yo a Lina, a la delegación estatal, nunca me separé de los museos, hasta que un día me encontré con alguien, con una publicación en el centro INA Tabasco, que se llamaba la revista Cocina, esta, Cocina. Que allí vi un artículo que se llamaba Estrategias de Enseñanza, Aprendizaje a través de los objetos del museo. El caso es que trataba de Patricia Torres. Buscando, investigando, consigo su tesis de, de licenciatura en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Y ya para qué les cuento de ahí hasta el día de hoy. Eso fue por ahí del 2000, no sé, 2009, 2006, 2007, que me la encontré. Y a partir de ese momento yo he sido su seguidora. Es una mujer que a mí me ha inspirado mucho a través de su trabajo y de todo lo que hace y todo lo que yo le he aprendido. Todo, absolutamente todo. Estas son algunas de las publicaciones. Todo lo que hago lo hago pensando en lo que aprendí de su tesis, lo que he ido añadiendo a través de mi experiencia con compañeros, con estudiantes. El primer trabajo donde la cité fue la guía ambiental de los museos de Tabasco, material para la docencia. Y aquí es donde yo digo, por ejemplo, que estas actividades, además de la generación del conocimiento, coadyuvan al desarrollo de habilidades de pensamiento como la observación y comparación, ordenación y clasificación, representación mental, análisis y síntesis.
interpretación, inferencias, resolución de problemas y la creatividad. Ahí está Torres 2004. Y así, no nada más ella fue mi musa inspiradora desde el punto de vista del trabajo, de que se puede aprender de los objetos de museo, sino todas las consecuencias, todo el efecto paralelo al trabajo en equipo, al trabajo comunitario, al vínculo que se crea entre el trabajador del museo, o en este caso el profesor, los objetos de museos y los estudiantes, y cómo nosotros, los guías, los profesores, nos convertimos en mediadores. Más recientemente, en este libro, aparece un capítulo sobre la percepción infantil de la milpa Yocotán en 3 localidades de Nacajuca, también inspirado en los 2 últimos cursos que tomé con ella a distancia. Entonces, pues yo teniendo en cuenta eso y viendo cómo ella va añadiendo también elementos a su práctica docente en el museo, a la enseñanza y a todo su esfuerzo, yo iba aprendiendo nuevas técnicas, nuevas estrategias. La última fue la de la activación, la interpretación y cómo se puede compartir lo que uno aprende en otros espacios. Ella pues se ha basado principalmente tomando en cuenta objetos de museos y tomando en cuenta al Museo Nacional de Arte en obras de arte, principalmente pictóricas, pero pues yo lo aplico al patrimonio natural, a objetos del medio como jaguares, ceibas, jícaras, y en este caso la milpa y los elementos de la milpa. En este caso, si tuve la fortuna, tomando en cuenta lo que dice aquí, los materiales didácticos del curso Experiencias de Arte para Construir Sentido de Torres que tomamos últimamente el año pasado, pues sí encontré una obra de arte de un artista local donde representaba una comida tradicional que tiene relación con los elementos que se cultivan en la milpa. El caso es que además de llevar una impresión a los niños, esa obra también le llevamos los elementos naturales como pueden estar observando allí, y con el apoyo de la docente de los niños hicimos el diseño de los materiales didácticos tomando en cuenta pues todas las experiencias que he tenido inspirada y basándome en los materiales de la maestra Torres. Lo complementamos con la ayuda de un guardián de la lengua que hay en esas comunidades indígenas, y él les contó una historia local, una leyenda, no solamente en español, sino también en Yocotán. El caso es que aquí está parte de ese material, cómo lo construimos, cómo lo diseñamos, y como siempre aquí pusimos que se basaba en materiales didácticos del curso impartido por Patricia Torres Aguilar Ugarte, Experiencias de Arte para Construir Sentido, del Museo Nacional de Arte. Estuvo tan bonita esa experiencia con los niños que hasta nos grabaron un video. Estas son otras experiencias también tomando en cuenta a la maestra y sus técnicas y todo su entusiasmo y todo lo que ella nos enseña. En esta revista, este trabajo se hizo con una escuela multigrado. Es un aula en zonas rurales donde encuentras niños de 4., 5. y 6. grado, por ejemplo. Y esto ya con estudiantes de licenciatura. Y como ustedes pueden ver, tienen a este muchacho mirando el paisaje en un área natural protegida de lo poco que queda de selva en Tabasco. Inspirado, diciéndole lo que siente, lo que piensa. Aquí está la publicación. Además de proponer ellos acciones para la conservación de lo que están viendo, los participantes experimentan emociones que dan lugar a la reflexión que demuestra la importancia del contacto directo con su patrimonio, es decir, en este caso, la práctica del campo. Aquí tienen el dibujo que ellos se ponen a hacer del recorrido independientemente de la fotografía científica. Y pues la vida ha sido bondadosa y espléndida conmigo porque he podido desarrollar todo lo que he aprendido, lo he aplicado. Aprendo de los estudiantes, aprendo de la maestra Torres constantemente, pero pues no puedo dejar de mencionar los retos, las condiciones de ingreso de los estudiantes hoy en día.
ingresan en un estado, sobre todo después de pandemia, con mucho pesimismo, sin el interés por la lectura. Yo creí que por pandemia íbamos a regresar y a retomar el ánimo, las fuerzas, el espíritu estudiantil, pero no. Hoy en día los estudiantes están diferentes a la realidad. Bueno, los que yo estoy tratando de un año a la fecha, regresamos a la presencialidad en enero del año pasado y las condiciones son muy duras. Además de que hubo mucha deserción, pues están muy entregados a las redes sociales, son sus únicas fuentes de información de lo que pasa y de la realidad, pero no, ojalá fueran las fuentes, perdón, las redes sociales de los museos o de los diarios, no, o de las revistas científicas, sino puro chisme, puras cosas, espectáculos y argüentes de artistas, etc. Por otra parte, pues lamento reconocer y decir, este es el lugar para decirlo, este foro, la falta de aprovechamiento de lo que se avanzó en pandemia. Me refiero a instituciones hermanas como museos, centros culturales, pues todo lo que se avanzó, todos los eventos en los que yo participé, que yo escuché, que yo nada más sabía de ellos cuando los hacían de manera presencial antes de pandemia, los hicieron a través de redes sociales, a través de la virtualidad a distancia y se aprovecharon. Ahora veo la cartelera del ICOM y ya volvieron a casi todo presencial. La verdad es una lástima. Al mismo tiempo, pues hay mucho contraste muy marcado entre los museos del país, los museos acá en el sureste y los museos del centro de la República. Hay una diferencia de inversión de recursos de la federación estratosférica. Parece que hay museos pobres y hay museos ricos, o bueno, no hay museos pobres, sino museos con pocos recursos de la federación y otros que tienen pues más recursos para poder desarrollar tecnologías de la información, materiales didácticos, etc. Personal también, personal especializado sobre todo. La pauperización del profesorado de nosotros a nivel universidad, pues nuestro salario, en lugar de ir acorde a la inflación, pues hay una diferencia tremenda, abismal, además de que cada vez pagamos más impuestos. Y yo no me quejo de pagar impuestos, sino que mi salario ya no me alcanza como antiguamente, como pensamos todos los académicos, porque así somos, aunque a veces no existan recursos o no estemos en un proyecto donde nos puedan proveer los recursos para podernos mover, desplazarnos a otros estados o pagar suscripciones, uno lo pone en su salario con mucho gusto, ni cuenta se da, pero en la actualidad, en este momento, estamos en una condición de de muchas limitaciones. Entonces, eso también pues nos afecta en nuestra formación y en lo que nosotros invertimos para poder tener intercambio con otros colegas de nuestro país, incluso del mundo. Y pues no puedo negar, no puedo olvidarme de mi situación personal, de mi maternidad especial. Yo soy una madre especial, tenemos y una familia especial porque tenemos una hija con capacidades diferentes con síndrome de Down. Todo mi trabajo, una vez que nace ella, me hizo percatarme de mis condiciones laborales, donde no hay ninguna protección ni ningún trato especial para los padres y madres que tenemos hijos con necesidades de atención especial, ni horario especial, ni consideraciones. Todo se va llevando de la compasión, de la caridad de colegas. Yo no me puedo quejar porque me han ayudado en mi universidad, pero cada semestre tengo que estar solicitando, recordando, haciendo el oficio, etcétera. Quiere decir esto que hace falta legislar en este ámbito para los padres y las madres con hijos con capacidades diferentes. Y hablando de lo que yo decía de la pauperización de la actividad de nosotros, de este gremio, por esos salarios que no van de acuerdo a la actualidad, pues para mí fue decepcionante cuando me enteré que el próximo evento en el cual yo pude haber participado, que es el coloquio del Seminario de Conservación del Patrimonio, el patrimonio biogeocultural desde la historia y conservación de las artes,
pues ya no es de manera híbrida, sino que va a ser 100% presencial, pues así como. Y el otro encuentro del SIDOC con las fronteras, conocimiento, museos, documentación y datos enlazados, ese no solamente es presencial, sino que tiene una cuota de recuperación estratosférica, incluso para los que somos miembros del ICOM. Entonces, esos son a grandes rasgos los retos a los que yo creo que no solamente yo, sino muchos de nosotros de este gremio y también mujeres especialmente nos estamos enfrentando. Y pues la propuesta es continuar con los programas como los que hace el Museo Nacional de Arte y el Museo Amparo, que el Museo Amparo mucho antes de la pandemia ya realizaba actividades a distancia, no estaba eh, atenido ni empezó a trabajar en actividades en las que se podían participar de esta manera hasta que vino la pandemia, sino que siempre, siempre ha sido un museo, el Museo Amparo, que ha abarcado todas las audiencias que le son posibles y hace posible la participación, o al menos en gran medida se esfuerza porque nosotros aprendamos, los que nos gusta compartir nuestro patrimonio y estamos preocupados por el futuro de los jóvenes, de las familias, de los adolescentes y las adolescentes. Pues la que mi participación ayude a la reflexión y no puedo dejar de felicitar y agradecer infinitamente todo lo que he aprendido de la maestra Pati Torres, nuestra gran influencer de influencer. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Ana Carolina Abad. Soy la coordinadora de proyectos del Museo Nacional de la Estampa del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Antes de iniciar con mi conferencia, quiero agradecer a Patricia Torres por la invitación a este ciclo y por la coordinación y ofrecer una disculpa a quienes están viendo esto por el ruido ambiental. Bueno, pues para empezar les compartiré mi pantalla para iniciar. Nombré a esta participación las ventajas de ser una curadora en pues homenaje a una obra del colectivo Guerrilla Girls, que fue de las pioneras, bueno, el colectivo fueron pioneras en pues cuestionar la inclusión de las mujeres, sobre todo las mujeres artistas, en las exposiciones y en la escena artística de Estados Unidos en la década de los 80. Y pues su cartel se llamaba Las ventajas de ser una artista mujer, donde enlistaban irónicamente cuáles eran esas ventajas, como no tener que trabajar con artistas hombres, o poder quedarse en su casa y elegir la maternidad al trabajo, etcétera, etcétera. Es una lista humorística que critica justo la falta de espacios para las mujeres en esta escena artística. Entonces, bueno, haciendo homenaje a ellas, nombré mi participación. Bueno, muy brevemente hablaré de mis inicios. Yo estudié historia en la Universidad Nacional Autónoma de México y comencé a trabajar en museos en 2010 cuando fui convocada a ser parte de un equipo que se hizo cargo de la reestructuración y creación de nuevos museos en el marco de el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí hicimos varias exposiciones permanentes, tanto para museos nacionales, regionales, de sitio y comunitarios. Entre los más importantes estuvieron el Museo Maya de Cancún, como de nueva creación, el Museo de Sitio de Tecuaque, el Museo Comunitario de Ayutla de los Libres, y proyectos de reestructuración como el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, el Museo Regional de Michoacán y el Museo Regional de Guanajuato, Alhóndiga de Granaditas, que ese fue el proyecto con el que empecé a trabajar.
Después de una pausa, porque en la coordinación estuve 3 años, pues ingresé al Instituto Nacional de Bellas Artes, al Museo Nacional de la Estampa, primero haciendo gestión para el aniversario número 30 del museo. Pero poco a poco me fui incorporando a las actividades de investigación, de las exposiciones y también editoriales. Y finalmente, que estas son las ventajas que da un museo pequeño, porque puedes un poco colaborar con distintas áreas. Finalmente, en 2019, tuve mi primera oportunidad para hacer una curaduría, es en el marco de la fundación del Partido Comunista Mexicano, y pues inauguré la exposición La Célula Gráfica, Artistas Revolucionarios en México, perdón, 1919-1968, y posteriormente he tenido la oportunidad de curar 2 exposiciones presenciales más y varias exposiciones virtuales que surgieron durante la pandemia y el confinamiento por COVID. Bueno, sobre los retos que he tenido como mujer trabajadora, pues ustedes sabrán que en el ámbito artístico y cultural, los equipos, por, supongo que por una cuestión de elección vocacional, son mayoritariamente femeninos, pero esto no los exime de conflictos y de imponer ciertos retos a las mujeres trabajadoras, a pesar de estar en un ámbito femenino. Y creo que no estoy descubriendo el hilo negro, y que varias compañeras también han sufrido esto, cuando pues uno de nuestros primeros retos es pues mostrar a compañeros y compañeros, y esto me tocó siendo muy joven, de menos de 30 años, que no solo por mi género, sino por mi edad y la de mis compañeras, pues nos sentíamos constantemente observadas y puestas a prueba, para mostrar que pues éramos capaces de hacer nuestro trabajo. Por supuesto, la respuesta fue mostrar que lo podíamos hacer, y creo que a veces, aunque el ambiente laboral o nuestros jefes o nuestros compañeros no nos exijan esas pruebas, nos acostumbramos las mujeres y estamos siempre en ese terreno de intentar demostrar que somos capaces de hacer nuestro trabajo, lo cual pues nos quita bastante energía, considero. Por otro lado, también he enfrentado como estos estigmas de que se piensa en los ámbitos laborales, creo que en general, aunque pues yo puedo hablar por el cultural, el estigma de los equipos de mujeres, que son conflictivos, que no se llevan bien entre ellas, que somos muy competitivas, pero ahí sí mi postura siempre ha sido pues mencionar que no es una cuestión solo del género de los integrantes del equipo, sino que pues depende de muchos factores, ¿no? Desde cómo está gestionado el, el grupo, cómo está coordinado, cómo se han tendido los puentes de comunicación, si existe esa comunicación o no existe esa comunicación, y por supuesto también pues de algo tan azaroso como la personalidad de las integrantes, ¿no? Este, no todas somos iguales, no todas nos gustan las mismas cosas, no todas trabajamos de la misma manera, y esto por supuesto que puede generar conflictos, pero pues como en todos los equipos de hombres, mujeres y mixtos. Y por último, pero pues no menos importante, pues también hay un problema de invisibilización del trabajo. Muchas veces no somos conscientes de ello, sobre todo si estamos en equipos de mujeres, pero sí he enfrentado la parte de, pues como de diferenciar que siempre
estamos haciendo un trabajo tras bambalinas que pocas veces se hace explícito. Es decir, aunque tenemos recursos como la cédula de créditos, donde damos los créditos y agradecimientos a los involucrados en las exposiciones, muchas veces no hay otros medios para hacer visibles que, no sé, las exposiciones están hechas mayoritariamente por mujeres, como es el caso de mi museo, ¿no? Que claro, el equipo de montaje es masculino y que se llevan una buena carga del trabajo físico, pero en la parte de gestión, administración, coordinación, diseño, etcétera, hay muchas mujeres que no están más que recibiendo ese crédito escrito y que no sabemos en realidad cuántos visitantes lo leen, ¿no? Entonces, creo que nos falta de repente hacer más visibles estas labores tras bambalinas para poder dar su lugar justo y digno al trabajo de todas nosotras. Bueno, sobre las mujeres que admiro profesionalmente es un poco complicado de enlistar porque creo que casi todas ellas las he conocido trabajando con ellas. Y pues he trabajado en varios equipos, en muchos proyectos y siempre tengo el temor de dejar fuera a alguien. Entonces, intentaré hacer una lista. Si dejo fuera a alguien, por favor, discúlpenme, seguro lo haré. Pero en el afán por ser breve, enlistaré esto. Ya hablé un poco de mi paso por la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones de Lina. Ahí fuimos contratadas 4 compañeras, todas historiadoras y una artista visual. Erandi Rubio, Erika Contreras, Carla Herrera Buller, con las que trabajé muy de la mano y que aún son mis amigas y admiro profundamente. Este equipo de novatas fue guiado por Gabriela López y Cora Falero, quienes en un curso express y con trabajo intenso nos enseñaron lo que necesitábamos para empezar a hacer museos, que como ya mencioné, pues fueron museos importantes, hasta nacionales y regionales, ¿no? Sobre todo. También en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones conocí a Leticia Pérez, una eminencia en estudios de públicos, una gran amiga también, y quien es mi asesora cuando se me complican las cosas teóricas y conceptuales, museológicas y museográficas. En el MUNAE también he tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de mujeres muy importante, pero con las que estoy más cercana, sobre todo en los procesos expositivos, pues son la subdirectora y museógrafa María Eugenia Murrieta, Liliana Nava, que es mi asistente, Gabriela Chávez en diseño, Estela Cano en comunicación y prensa y Alma Maya de reciente ingreso en servicios educativos. Como somos un equipo muy pequeño, generalmente estamos constantemente en comunicación y estamos ayudándonos y pues intentando que las ideas de unas u otras lleguen a buen puerto. Entonces, sobre todo para la exposición de Toledo, pues les agradezco muchísimo su colaboración. Y bueno, otros proyectos del MUNAE, ya en el nivel curatorial, pues tuve la oportunidad, pues, enorme de trabajar con curadoras de alto nivel, como Helga Prignitz, para la exposición Estampa y Lucha, el Taller de Gráfica Popular 1937-2017. Ella es experta en el taller de gráfica popular y pues fue una fortuna trabajar con ella, poder aprender más de lo que ella
ha estudiado para esta exposición. Y el otro también gran proyecto fue 2 exposiciones que nacieron en Oaxaca, curadas por la investigadora y curadora experta en Leopoldo Méndez, Débora Kaplow. Y con ella trabajamos la exposición Maestros Oaxaqueños y el arte gráfico contemporáneo en Oaxaca. Sobre todo con Débora sigo manteniendo una muy buena comunicación. De repente le pido ayuda, asesoría, y ella muy generosamente me la da. Entonces, pues muchas gracias también a ellas. Y bueno, uno de los proyectos más entrañables, a ver si me aguanta el llanto, fue El gesto y la huella de Carmina. Carmina Hernández es una artista mexicana muy importante. Ella hace gilografías y sobre todo, como pueden ver en imagen, hace pequeñas placas sobre madera y con ellas hace composiciones únicas y después las interviene con tinta. También ha incursionado en el bordado. Y bueno, esta exposición fue un poco complicada porque la iniciamos en 2019, pero se nos atravesó la pandemia. Entonces, pues fuimos a visitarla a su casa, donde tiene su taller, y pues generamos una relación de amistad. Y también fue mi primer trabajo con una artista viva, donde pues el artista para esta exposición tiene una voz muy fuerte, un poco se hace una co-curaduría con ella. Ella quería mostrar su obra más reciente, que como finalmente la exposición se hizo en 2021, pues integraron incluso obras que ella hizo durante el confinamiento más fuerte. Entonces, esto me permitió, antes, pues yo con mi formación historiadora, las exposiciones anteriores, me había basado mucho en la parte contextual de la creación de la obra, pero en esta ocasión, pues tuve que dejarme conquistar por las obras de Carmina y su personalidad arrolladora. Pues nada. Y bueno, para finalizar, otra vez aquí traigo a colación a las Guerrilla Girls para hablar del proyecto que se está gestando en el museo y que estoy coordinando, ya con enfoque de género, y que es una exposición de mujeres grabadoras que le he estado dando vueltas durante varios años. Y bueno, traigo a la colación a las Guerrilla Girls porque, como mencioné al principio, pues ellas fueron las primeras que comenzaron la crítica de cómo estaban conformadas las colecciones, cuántos hombres estaban en las colecciones y cuántas mujeres. Entonces, en el MUNAE, investigando, justo abordando la colección a partir de los artistas, pues me di cuenta que no solo la cantidad de artistas mujeres era mucho menor, sino que también el número de obras por artista mujer es mucho menor que en el caso de los hombres. Por ejemplo, de Leopoldo Méndez, importantísimo grabador, tenemos alrededor de 600 obras, pero de grabadoras tan importantes como Elizabeth Catlett, Mariana Jampolsky, Fanny Ravel, etcétera, tenemos 15, 20, no muchas más. Entonces, aquí el cuestionamiento es, ellas fueron menos productivas, fueron más productivas, o igualmente productivas, pero ¿por qué no tenemos el mismo número de obras de unos y otros, ¿no?, en nuestra colección? Aquí tengo algunos números. En el acervo del MUNAE, las obras son más de 12,000, con casi 1,400 artistas, y las obras de artistas mujeres son solo 1,300, un poco menos del 10%,
y solo son 298, o sea, alrededor del 20% en el número de artistas. Entonces, bueno, y esto es como en cuestión numérica, pero también eh, la realidad es que en los estudios que se han hecho sobre grabadores mexicanos o grabadoras mexicanas, hay huecos muy importantes de información. Por ejemplo, una artista de la que tenemos mucha obra, Vita Castro, hay muy pocos datos biográficos, artículos escritos sobre ella. Entonces, alguien tan prolífica, ¿cómo puede ser invisibilizada a través de, pues, al no generarse un estudio alrededor de su obra y de su persona? Hace un par de años fue el centenario natalicio de Celia Calderón, otra importante grabadora mexicana y pintora. Y de la misma forma había muy poca información bibliográfica al respecto. Entonces, con todos estos como focos rojos que fui detectando y que seguramente otras mujeres investigadoras también han detectado, pues cada vez me fui convenciendo más de que era necesaria una revisión de la colección y una exposición de mujeres grabadoras. Platicando con artistas jóvenes, en el momento en el que entré al museo en 2015, también me decían de esta, pues como estigma que hay de que el grabado, sobre todo el grabado en relieve, en madera y en linóleo, es una actividad que implica mucha fuerza y que a veces pues como que dicen, no, pues no es algo para mujeres, ¿no? Entonces, y por mucho tiempo quizá fue así. Eh, por supuesto que hay ejemplos de mujeres que fueron parte fundamental de colectivos en el siglo XX, como el Taller de Gráfica Popular, donde todos, mujeres y hombres, participaban del proceso creativo en colectivo, o las mujeres que también integraron la Sociedad Mexicana de Grabadores o el Frente Nacional de Artes Plásticas. Sin embargo, como les mencionaba, el número de obras de la colección, que es una de las pues, más importantes en gráfica, pues sigue siendo menor. Entonces, bueno, por esta razón, propuse una exposición de mujeres grabadoras donde las obras que son parte del acervo del museo dialogarán con la obra de mujeres grabadoras contemporáneas. Y ahorita, si ustedes han tenido la oportunidad de ir al Tianguis de la Zurda, por ejemplo, o de visitar algunas de las exposiciones del museo, como Mano de Obra, que estuvo a finales de 2021 y principios de 2022 en el Museo Nacional de la Estampa, pues podrán ver que los colectivos de mujeres ahora son una presencia imprescindible en las exposiciones donde se aborda el arte contemporáneo. Y cada vez son más y cada vez son más mujeres que están pues zanjando su camino y haciéndose visibles mediante el trabajo colectivo. Y en ese sentido, pues, e inspirada en una exposición que tuvo lugar en el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, donde se abordaba la obra de mujeres pintoras de finales del siglo XIX, pues me parece que es muy relevante y es una propuesta para trabajar y que trabajar este año y parte del que sigue, que la exposición no se haga desde una visión individual, sino lo que quiero generar, y pues esta es una invitación y espero que tenga mucho, pues, que resuene. Es una invitación a pues hacer unas pequeñas mesas de trabajo donde discutamos cuáles van a ser los temas y los ejes que guiarán la exposición, cuáles son los temas que han abordado las mujeres
artistas del siglo XX que se mantienen al siglo XXI o cómo han cambiado, ¿no? Hemos detectado algunos temas como, no sé, la maternidad, la vida cotidiana, la apropiación de los espacios públicos o las mujeres en los espacios públicos en contraste con las mujeres en los espacios privados y un largo etcétera. Entonces, mi intención es invitar a curadoras, investigadoras, artistas, grabadoras, etcétera, a que discutamos estos temas para ir dándole forma a la exposición y que sea un trabajo colaborativo. Porque si algo me ha enseñado el trabajo curatorial, que es bastante solitario, es que siempre necesitamos una retroalimentación, siempre alguien tendrá más experiencia sobre algunos temas que otras y un poco retomando también estas formas de trabajo que se están dando actualmente y de lucha y activismo, pues sí me encantaría que esta exposición no solo fuera feminista en visibilizar el arte de las mujeres, sino también el trabajo detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es todo. Les comparto unas cuantas imágenes de la obra que hemos registrado ya, eh, que es parte de la colección del museo. Tenemos de todo, desde las mujeres que fueron parte de la Escuela Mexicana de Pintura hasta mujeres que eh, hicieron obra abstracta y cosas muy contemporáneas. Y bueno, espero que esto haya sido de su interés. Muchas gracias. Y nuevamente muchas gracias a Patti por la invitación. Hasta luego. Gobierno de México.